La historia trata de una mujer llamada Nina, que tiene finanzas bastante mediocres. Y escucha esto. Luego de buscar diferentes opciones para resolver su situación, decide acostarse con su jefe que también tenía esposa, para ayudar a su esposo a pagar las deudas. El caso es que llegó a obsesionarse con su jefe y hasta quedó embarazada de él, causando problemas en su matrimonio y en el de su jefe. Esa es la historia que hoy te voy a contar. La película comienza con Nina, quien accidentalmente a alguien la salpicó de agua en su ropa cuando salió del supermercado. El conductor salió a disculparse, pero Nina aún lo regañó, a pesar de que el hombre quería compensar el precio de la ropa que Nina llevaba puesta. Entonces, al llegar al apartamento, nos encontramos con el esposo de Nina, llamado Alexander. Él trabaja como profesor de chino y también es empleado de una agencia de viajes. Ese día, obtiene una factura cuyos intereses se acumulan porque está atrasada. A pesar de que estaban siendo presionados en términos de finanzas, Alex incluso invitó a Nina a hacer el amor en ese momento, pensando que hacer el amor haría que sus mentes se refrescaran para pensar en soluciones para pagar la cuenta. Más adelante, se nos muestra a un hombre que antes se llamaba Serga, su esposa se llamaba Tamara, su hijo Sergio y su familia que viven en una casa grande y son abundantes en riqueza. Pero aún así, la riqueza no siempre garantiza la felicidad. Tamara siempre se sintió sola debido a Serga, quien siempre estaba ocupado con su trabajo. Tamara siempre protestaba a su esposo porque siempre estaba ocupado y no tenía tiempo para su familia, lo que hizo que se produjeran pequeñas discusiones entre ellos. Unos días más tarde, Alexander enseñó como de costumbre a Nina, que también era estudiante, en la casa de Alex. La clase estaba cotilleando con su amiga llamada Lisa, chismorreando sobre Nina, que tuvo la suerte de casarse con el guapo Alexander, que también es inteligente. Pero Nina dijo que guapo e inteligente también son inútiles y carecen de dinero. Aún así, Nina todavía ama a su esposo sinceramente. Así que, después de que termina la clase, Alexander consigue un trabajo como traductor de chino en una empresa. Pero como hoy tenía otro trabajo, Alex le dijo a Nina que se convirtiera en traductora para la empresa. Nina inicialmente dudó porque este era su primer trabajo, pero en aras de ganar dinero, aceptó el consejo de su esposo. Y escucha esto. En pocas palabras, Nina ha llegado a la empresa y se sorprende al ver que el jefe de la empresa es el hombre con el que estaba enojada el otro día. Serga inicialmente no estaba contento con el cambio de traductor. Además, su reemplazo era una chica grosera y terca. Pero su asistente personal dijo que la reunión con el jefe de la empresa china fue tan estrecha que no tuvieron otra opción. Durante la reunión, Nina hizo bien su trabajo e hizo que el jefe de la empresa china se sintiera familiarizado con la empresa de Serga, hasta que finalmente jugaron a la ruleta juntos y la suerte sucedió. Cuando Serga le dio a Nina 2 fichas que ella puso en un número que rara vez salía, hizo que Nina obtuviera 700 fichas. Pero Nina pensó que era solo un juego. En lugar de cobrar las fichas, puso todas sus fichas hasta que perdió, lo que confundió a Serga por el comportamiento de Nina. Después de que el jefe chino se fue, continuaron jugando al boló, lo que hizo que la atmósfera fuera líquida y no hubo incomodidad entre Serga y Nina. El asistente de Serga dijo que su jefe tenía que llevar a Nina al hotel de inmediato para que Serga pudiera sentir el significado de un verdadero jefe, que no solo juega a las limas y las acciones, sino que también debe interpretar a las mujeres. Las palabras hicieron que Serga comenzara a pensar en formas de conquistar a Nina. Fueron a cenar a un restaurante muy elegante, pero aún así, Serga era un hombre torpe que solo conocía archivos y solo sabía dar órdenes a cada uno de sus subordinados, por lo que invitó con orgullo a Nina al hotel para que le hiciera el amor. Esto hizo que Nina se sintiera automáticamente acosada porque realmente era una buena chica. Nina inmediatamente se despidió de allí, pero Serga también sabía que Nina le debía dinero a su banco, lo que hizo que Serga usara la ruta de la riqueza para recordarle a Nina que si necesita dinero y lujo, solo llámela cuando llegue al apartamento. Nina le cuenta sobre su éxito como traductora y también le cuenta sobre el Rolex cuando Nina ganó 7,000 pesos de un capital de 200 pesos pero no lo cobró. Esto hizo que su esposo no pudiera pensar en el comportamiento de su esposa, quien desperdició el dinero. Su esposo continuó despotricando sobre ella, quien se sentía la más meritoria de su hogar. Al escuchar los interminables desvaríos de Alex, pareció hacer que Nina cambiara de opinión sobre sus puntos de vista sobre su esposo y comenzara a reconsiderar la oferta de Serga de acostarse con ella. Al día siguiente, Nina le contó a Lisa sobre Serga, quien le ofreció el lujo de la vida y pensó en aceptar la oferta. Pero cuando vio a Alejandro trabajando duro para mantenerla, Nina tuvo un dilema. Por otro lado, necesitaba el dinero para ayudar a su esposo a pagar sus deudas. Habían pasado unos días y el banco había enviado una carta advirtiendo que ejecutarían la hipoteca de su apartamento si la deuda no se pagaba pronto. Dijo a Alex que la única forma de pagar la deuda era pedir prestado a otro banco a nombre de Nina,
ya que el nombre de Alejandro estaba manchado en todos los bancos. Pero Nina no quería hacer un préstamo para pagar la deuda. Hasta esa tarde, Nina decidió llamar a Serga y pedirle ayuda. Se encontraron en un hotel y cuando Nina le contó el problema, Serga rápidamente se comunicó con el banco y pidió una suspensión de intereses, lo que redujo el interés de la deuda de Nina y Alejandro. Sin embargo, parece que Nina todavía duda en acostarse con Serga, pero Serga dice que, si a Nina no le gusta, no tienen que dormir juntos y no afectará la amabilidad de Serga hacia Nina. Nina se sorprende de que Serga sinceramente quiera ayudarla y no solo quiera hacer el amor. Y esa noche, Nina permitió voluntariamente que Serga le hiciera el amor. Después del incidente, Nina se fue a casa y parecía cansada. Cuando Alejandro siguió hablando de su deuda que tenía una exención, Nina parecía desanimada. Inmediatamente se fue a su habitación. Aquí, Alejandro pensó que Nina estaba cansada de un largo día de estudio y trabajo. Y escucha esto, mientras estaba en la casa de Serga, Tamara sospechaba de su marido porque la ropa que llevaba puesta olía a perfume de mujer. Al día siguiente, Serga llamó a Nina para que fuera al hotel. La última vez que se vieron, Nina dijo que no vendría y que ayer era la última vez que eso pasaría entre ellos. Pero Serga insistió en que todavía la esperaría en el hotel, porque a pesar de que Nina no vino, hasta que de repente Lee se llamó. Nina le pidió a ella y a su esposo que fueran a su fiesta de cumpleaños. Pero esa tarde, Alejandro tenía mucho trabajo que hacer de inmediato y le pidió a Nina que fuera sola. No sé qué estaba pensando Nina, pero en lugar de ver a su mejor amiga, fue al hotel donde estaba Serga. Pasaron el día haciendo el amor, todo lo que pudieron, y planearon hacerlo de nuevo al día siguiente. Escucha esto, parecía que Nina era adicta a tener una aventura con el hombre rico. Además de recibir satisfacciones internas, también recibía satisfacciones materiales que no obtenía de Alejandro. Todas las tardes, Nina siempre le decía a su esposo que pasaría por la biblioteca a estudiar, cuando siempre pasaba su tiempo con Serga. Hasta que un día, Serga recibió la noticia de que su hijo estaba enfermo y no podría hacer su rutina con Nina. A pesar de que Nina había estado en espera en el hotel desde la tarde, Serga desapareció sin noticias y no pudo ser contactado. Esto hizo que Nina tuviera el corazón roto y se sintiera abandonada, e incluso ese sentimiento se llevó inconscientemente a su casa, lo que hizo que su esposo se sorprendiera, porque últimamente, su esposa a menudo soñaba despierta y se iba sola. Resulta que cuando Nina va sola, a menudo acecha a Serga desde la distancia. Ya sea amor o obsesión con Serga, eso hace que Nina se convierta en una persona malhumorada, lo que hizo que su esposo se preocupara y la llevara al médico. Pero el médico dijo que Nina estaba bien y que existía la posibilidad de que estuviera teniendo muchos pensamientos y experimentando una mala situación hepática que afectó su cuerpo. Y escucha esto, un día, Nina no pudo contener más su conflicto interno. Le dijo a su esposo que se hubiera acostado con otro hombre, que ella sentía mucha vergüenza y no volvería a repetirlo. Alejandro, quien escuchó eso, inmediatamente regañó a su esposa y comenzó a actuar violentamente. Aunque Nina le había explicado que lo hacía por sus deudas, su esposo no quería saber y continuó regañando a Nina, hasta que Nina finalmente optó por irse del apartamento y dijo que se había separado de su esposo y ahora no tenía dónde vivir. No pasó mucho tiempo para que Serga conociera a Nina y le comprara un apartamento de lujo. Después de eso, la relación entre los dos se volvió aún más incontrolable, hasta que Tamara ya estaba molesta y le recordó a Serga que tenía un hijo y una esposa que lo amaba, y le dijo que terminara su relación en otro lugar. Alejandro pasó el día bebiendo y desahogó su decepción durmiendo con Lisa, la mejor amiga de su esposa. A medida que pasaba el tiempo, Nina se volvió más dependiente de Serga y quería tenerlo por completo. Se volvió impulsiva, llamando constantemente a Serga y reuniéndose con él en su oficina, lo que hizo que Serga se sintiera incómodo, pero también sucedió debido a sus propios errores. Serga solo pudo suspirar y tratar de ser paciente. Una noche, cuando Nina esperaba que Serga viniera a su apartamento, escuchó el sonido del timbre y cuando se abrió la puerta, era Alejandro, quien parecía muy sombrío y se rompió. Alejandro todavía sentía que Nina era su esposa, por lo que obligó a Nina a servir a su lujuria. Después de recibir tal trato, Nina le contó a Serga al respecto mientras sazonaba con palabras. Si Nina estaba embarazada del hijo de Serga, hizo que los sentimientos de Serga fueran aún más caóticos y pidió tiempo para pensar. Cuando Serga llegó a su casa, su esposa lo bombardeó de inmediato con preguntas sobre qué decisiones tomaría sobre su hogar y también su aventura. Serga solo pudo ser honesto con su esposa y esperar que ella lo entendiera, pero Tamara no pudo soportar la actitud de su esposo, especialmente sabiendo que su amante estaba embarazada, hasta que finalmente Tamara decidió separarse de su esposo. Ha pasado un año y ahora Nina vive con Serga y decide quedarse con su bebé, mientras que Alexander está empeorando debido a su comportamiento. Incluso fue golpeado por desconocidos y ahora se le vio viviendo con Lisa en su apartamento. Ese día,
Lise dijo que Nina lo invitó a un evento y descubrió que la relación de Nina y Serga no era armoniosa. Tal vez quiso decir que la posición de Nina esta vez era como lo que Tamara sentía en el pasado. Nina siempre se quedaba en el trabajo y Serga rara vez tenía tiempo en casa. Alexander, que escuchó eso, había comenzado a acostumbrarse y estaba más enfocado para poder ir a Harvard a continuar sus estudios. El administrador no sabe si han pasado algunos años, pero el hijo de Nina ahora es bastante grande. Ese día, Alexander asistió a un evento luciendo como una persona exitosa porque ahora tiene un doctorado en sus estudios. También estaban Nina y Serga. Nina se acercó y lo saludó, y Serga parecía despreocupado y molesto con Alexander allí, porque últimamente Serga siempre estaba ocupado con su teléfono celular y siempre priorizaba sus negocios sobre Nina. Nina dijo que su relación con Serga no iba bien. Tal vez Nina se dio cuenta de que Serga se casó con ella sin ninguna razón. Nina también dijo que ya no amaba a Serga, pero aún así estaban unidos por el matrimonio porque su matrimonio no se basaba en el amor, sino en el honor y el profesionalismo. Y escucha esto, Alex no perdió el tiempo seduciendo a Nina para volver a estar con ella, y Nina también se veía bien entusiasmada. Cuando Alexander lo invitó al hotel para conocerse de nuevo, Serga dijo que todavía amaba mucho a Nina y esperaba que pudieran reconciliarse. Pero Nina rechazó la invitación a reconciliarse y dijo que el amor es algo estúpido, porque ahora el objetivo de Nina es el éxito y no repetir la pobreza. Si te gusta nuestro contenido, explora nuestro canal, tenemos muchos videos para ti. No olvides suscribirte y dejarme un like.